El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Bueno, así es, el Evangelio cambia. Gracias a todos nuestros televidentes por vernos, por escucharnos, por estar ahí con nosotros en este programa candente de impacto que se llama El Evangelio cambia. Dice el libro de Esther, voy allá, pero antes que sigamos, vamos a invitar al Espíritu Santo en esta hora, cierto, a que sea el oyente silencioso en este lugar, a que sea el invitado especial en este lugar para la emisión de este bello programa. Espero que también sea allí en el lugar donde usted nos está mirando. El Espíritu Santo, ese ser invisible que el mundo no puede ver porque no le ve, que el mundo no conoce, por eso hacen acciones adversas, contrarias a la voluntad de Dios y a lo que Dios enseña en su palabra. Por lo tanto, le damos la bienvenida al Espíritu Santo en esta nueva emisión. El libro de Esther, me traslado al Antiguo Testamento. El libro de Esther, capítulo 10, tiene 3 versículos. De ahí saqué esta enseñanza para llevarla a ustedes. Yo llevo la enseñanza a sus oídos, Dios se encargará de llevarla a su corazón para que esa palabra dé fruto. Es el proceso que enseñó Jesús según la parábola del sembrador, referente a cómo es que se debe enseñar a una persona, cómo es que se le debe ilustrar, cómo es que la palabra tiene su efecto. La palabra de Dios obviamente tiene su efecto en una persona, tiene que albergarse en el corazón, escucharse, albergarse acá, creerse, y ella nunca volverá vacía. Eso dice la Escritura. Es el proceso que Dios tiene para todos los seres humanos, que le conozcamos, que conozcamos al Cristo glorioso, que tengamos en claro el mensaje de salvación. ¿Cómo es que yo me salvo? ¿Cómo es que yo me justifico delante de Dios por mis hechos malos? Sabe, querido televidente, los seres humanos por naturaleza, por nuestros errores, nuestros delitos, nuestros pecados, necesitamos dejar esa carga en alguien, dejar esa basura, si así se puede llamar, entre comillas, que se llama pecado, que se llama equivocación, error. Para eso se puso Cristo. A Él es que hay que ir, a Él es el que hay que conocer, delante de Él es el que nosotros tenemos que confesarle nuestros errores, delitos y pecados. Libro de Esther, una mujer en el Antiguo Testamento, tiempos del rey Asuero, por allí en el territorio babilónico, tiempo de los gobiernos de los medos y los persas. Allá me voy con este mensaje, me remonto allá. El rey Asuero, ahí está, impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar. Era un gran rey llamado Asuero, ¿cierto? Y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. ¿Quién era ese Mardoqueo? Era un judío del común, como decir hoy un cristiano, así de sencillo, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar. Ponga cuidado a esta palabra. ¿Quién hizo esto? Dios lo hizo a través de un humilde judío llamado Mardoqueo en la época del reinado de Asuero, rey de Media y de Persia, unos imperios potentes, potenciales de la época. Pero Dios levanta, cierto, a un judío sencillo, humilde, noble, honesto, correcto, recto, y pone a dar allí el ejemplo. Dios se manifiesta siempre así, desde lo más pequeño, de lo más humilde. Dice en una parte bíblico, dice que Él levanta al pobre del polvo y al muladar del muladar levanta al menesteroso también, que Él exalta al humilde y abate al rebelde, al que se enaltece. Eso dice la palabra. ¿Qué hace este caballero llamado Mardoqueo, judío humilde, cierto? Dice que procuró el bienestar de su pueblo, o sea, del pueblo judío, y habló paz para todo linaje. Lo que no hizo un rey, ¿cierto?
teniendo autoridad, teniendo potestad, Dios levanta a un humilde judío para que procure el bienestar de su pueblo. Siempre lo ha hecho, desde todas las épocas, desde la época de Moisés, desde luego la época de Josué, desde la época de los jueces, desde la época de los reyes, desde la época de las crónicas de los reyes, ¿cierto? Y aún desde la misma época del Señor Jesucristo. Lo que pasa es que las personas que Dios quiso que estuvieran allá gobernando, ¿cierto?, administrando justicia, verdad y equidad, se torcieron, se fueron por otros caminos, empezaron a adorar otros dioses, a dejar las leyes de Dios. Pero por todo tiempo siempre Dios ha querido el bienestar de la humanidad, mayormente de su pueblo escogido, en cabeza de este caballero Abraham y su descendencia, que somos y representamos hoy día el pueblo cristiano. Así de sencillo es. ¿Qué es un hombre grande? Bueno, si yo quisiera titular esta enseñanza, yo la titularía una persona grande, pero que Dios la toma desde lo pequeño. Ahí lo estamos ya más o menos ilustrando para poderlo entender. ¿Qué es entonces un hombre grande? Un hombre grande no es aquel Goliat en estatura, aquel que arremete contra todos en una guerra, en una pelea y le gana a todos. Ese no es el hombre grande. No es tampoco un hombre que tenga fama, que tenga riquezas, ¿sí?, ni aun que tenga ciencia. ¿Quién es entonces un hombre grande? Es aquel humilde que Dios exalta, como lo hizo con Mardoqueo. En medio de un rey tirano, porque era bien tirano, ¿cierto?, de un edicto que se había hecho allí por mano de otro caballero del mismo reinado persa para exterminar a todos los judíos. Los otros 9 capítulos atrás narran acerca de eso. Un hombre grande es una persona que entrega su corazón a Cristo y camina con Él. Así de sencillo, si lo queremos tomar por estos tiempos y lo queremos aplicar por estos tiempos, ¿cierto? Siempre, en todo lugar, va a aparecer un hombre de Dios. Yo leo las Escrituras, leo las crónicas, vuelvo a reiterar, de todas las épocas, de todas las generaciones, y siempre Dios como que quiere sobresalir buscando un hombre sencillo, un hombre grande, no en estatura, como decía antes, no en riqueza, no en fuerza, no en ciencia, sino un hombre grande que le obedezca, que haga la voluntad de Dios como la hizo aquí este Mardoqueo. Procuró el bienestar de su pueblo y habló de paz para todo linaje. Dice, ¿qué es procurar el bienestar de un pueblo? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Qué es eso? Dice que es traer soluciones reales a aquellas personas necesitadas. Sabe, por intermedio de ese Mardoqueo, en ese libro de Esther, completo los 10 capítulos, Dios le da salvación a una nación entera, que era la nación judía, que estaba dispersa por 27 provincias, imagine. Un caballero llamado Amán, ¿cierto?, tramó una trampa contra los judíos, plagió allí un decreto, si se puede decir así, una ley, para exterminarlos a todos, incluyendo Mardoqueo y incluyendo Esther, que para ese entonces era una reina, ¿cierto? Se casó con Asuero, o estaba ahí en el palacio con Asuero, con el rey de Media y de Persia, ¿cierto? ¿Qué hizo Dios a través de esa figura humana, de ese judío Mardoqueo? Le dio salvación a toda esa nación. ¿Qué es procurar el bienestar de un pueblo? Ya había hecho la pregunta. Es ser modelo de inspiración para otros que buscan una tranquilidad, que buscan una felicidad, que le buscan hallarle la verdadera felicidad y sentido a la vida, ¿cierto? Llevarlos a Cristo. Eso es procurar el bienestar de una persona. A veces la gente cree que con comida, que con bebida está el bienestar de un ser humano, ¿cierto? El bienestar de un ser humano por estos tiempos es tener a Cristo en el corazón. No es estar en un lugar populoso, viviendo a las anchas, viviendo en comodidades. Puede que eso sea como un refrigerante, pero en realidad puede que también el corazón de ese ser humano esté vacío, ¿cierto? Ser grande como ese gran científico
Albert Einstein, el inventor de la relatividad, ¿sabe qué frase célebre tuvo ese científico? Dijo que el hombre era grande solamente cuando estaba de rodillas. Leí la historia, la biografía de este Einstein, y dicen sus coterráneos que él se retiró los últimos 30 años de su vida, dizque a dedicarse a su religión. Bueno, ellos lo interpretaron de esa manera. Yo lo interpreto como más bien al conocimiento de la palabra de Dios. Era un hombre de Dios, un hombre de ciencia, pero un hombre de Dios. ¿Cierto que sí? Cristo fue también una fuente de inspiración. ¿Sabe para quién? Para el mundo entero. Es un modelo de vida. Fue un modelo de vida que, mire, nadie lo puede cambiar, nadie lo puede tergiversar. Han procurado por todos los tiempos negar a Cristo, esconder eso, ¿cierto? Nadie ha podido hacer eso, porque lo que planta Dios es trascendente, es eterno, ¿cierto? Si un ser humano no cumple los básicos principios morales, ¿cómo podrá cumplir los básicos principios espirituales? ¿Cómo va a poder hablar del bienestar de un pueblo? ¿Cómo va a poder hablar de paz, de verdadero amor, de conducta, de perdón, de salvación, de verdad, de bienestar, de justicia, cuando una persona no cumple? Es triste eso, ¿cierto? Mardoqueo y su, digámoslo así, su hijastra, porque era como medio prima de él, la crió porque quedó huérfana, la crió, la levantó en esos principios espirituales de la palabra de Dios. Y eso es lo que hoy día le está haciendo falta a mucho pueblo, a mucha humanidad. Por eso agradecemos a Dios. Tenemos por gratitud que nos den estos espacios para explicar la palabra de Dios, para que no haya disculpa de que usted diga: no, yo leí ese libro pero no lo entendí. Bueno, le estoy explicando una historia sagrada, casi que le digo que un capítulo entero de lo que es un hombre grande, de lo que puede llegar a ser una mujer grande, que no es solamente tener riqueza en los bolsillos, sino tener también riqueza en el corazón nuestro. La palabra de Dios dice, es saberla, conocerla, porque es a través de ella que uno se acerca a Dios. No puedo hablar de un bienestar, cierto, de justicia, cuando no tengo la de Dios. No puedo hablar de palabras verdaderas, reales, cuando yo no he experimentado una experiencia personal con Cristo, cuando yo no he estudiado, sí, el dialecto divino, cómo es que Él obra para siempre darle el bienestar a la humanidad, ¿cierto? Tanto fue que le dio la salvación a la humanidad de manera gratuita. En otro programa decía yo, ¿para qué pagar por el infierno si el cielo es gratis? Así lo explicaba yo de esa manera. Lo que ofrece Dios es por gracia, lo que ofrece Dios es gratuito, ¿cierto? El primero en estar bien con Dios va a estar bien en su entorno, bien en su propia vida, ¿cierto? ¿Cómo puedo hablar de paz si no tengo a Cristo en el corazón? Una cosa es un acuerdo humano, eso es diferente, que lo titulen y lo barnicen como paz. Pero si no hay perdón verdadero, si estamos dejando las heridas de otros ahí, yo creo que no hay paz, va a haber rencor ahí. Hombre grande es aquel, dijo alguien, que es capaz de sentarse con un Judas en una mesa y no perder su tranquilidad. Eso lo leí en otra parte sagrado. Hombre y mujer grande, el más grande de todos, se llama Jesucristo. Aquí uno grande que Dios usa, un sencillo judío llamado Mardoqueo, para dar libertad y vida, prolongación a su pueblo judío, cuando estaban por ley, imagínense, sellado y firmado con el anillo del rey Asuero para exterminarlos. Habían puesto hasta una fecha de que realmente ese día iban a acabar los judíos de sobre la tierra. Es algo así como acabar hoy el pueblo cristiano. No, dijo alguien por ahí que entre más sacrifiquen los cristianos por allá, los musulmanes, y en esos países que es prohibida la palabra de Dios, entre más lo sacrifiquen, creo que más nos multiplicamos, porque cada día la gente se está convirtiendo al Evangelio. Por eso, sea usted un hombre, una mujer grande, llegando a Cristo, sintiendo usted mismo lo que nosotros sentimos, convertirnos a Él. Dios los bendiga, Cristo nos ama y nos vemos en una próxima emisión. El Evangelio cambia. realidad. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia.
Cambia las vidas. para bien Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.